gaurko hitzaldia, antolatzen ibili gara Meakoa Hirimu Herri Plataforma eta Andra Manuelak taldia ere. Eta, Bilon izenean, mila esker etortzeagatik, eta mila esker Amaia Perez Orozko etortzeagatik. Ez dakit, behar bada feminismoaren bueltan zabiltzatenok edo gaia jarraitzen duzuenok Amaia seguru ere ezagutuko ezue. Bera ekonomilaria da, ekonomilari feminista, bai arlo profesionalean eta baita individualean ere. Eta doktorea ere bada, nazioarteko ekonomian eta garapenean, izen potoloa da hori, Baina oso interesgarria iruditzen zitzaigun Amaia gurekin egotea, gure bailarak ezaugarri asko ditu, baina horietako bat da oso bailara industriala dela, eta industriak bailarako ekonomian ere pisu handia daukala, eta Amaiak ekarpen askoren artean ikuspegi feminista eta ekofeminista ontara ekartzea ere oso positiboei ikusten genuen, eta gainera iruditzen zaigu ireki alduela hausnartzeko eta elkarrekin pentsatzeko behar bada beste bailara bat ere bai. Ezer baino lehen, gogorarazi nahi dizuet, ez dakit heldu zaizuen edo ikusi dezuen, datorren aste artean, abenduaren 23an, Meaka Hirimu Herri Plataforma hilero junda Gasteizera Eusko Jaurlaritzaren atarira esatera Hirimo bizirik dagoela, eta hori aldarrikatzera. Eta 23an, asteartearekin nahiko genuke, astelena, ados, eskerrik asko, idazkariak eukitzeak, abantaila du. Gaina ez bat, 2 idazkari. Hori da, abenduaren 23an, astelenarekin, animatzen baldin bazarete, goizeko 9:00 plazan elkartuko gara, eta hamaiketakoa, eta musikariak, eta, pixkate, enbidia pixkat ematera jungo gea, funtzionario, han sartuta dauden funtzionario gaixuei. Itzuliko naiz berriz behona, eta ekingo diogu, agian ez dakit kartelaren, gaurko deialdiaren kartelaren izenburuari erreparatu diozuen, de crecimiento ecofeminista para vivir bien. Eta oso interesgarria litzateke, baten batek erderaz beharko luke, badakit erderaz dagoela iragarrita hitzaldia, ¿alguien le apetece o necesita que dé la explicación en castellano? Porque sé que la charla va a ser en castellano, pero a lo mejor alguien ha venido y le interesa. Levantad la mano, por favor, tranquilamente. Ez dago eskurik. Vale. De crecimiento ecofeminista para vivir bien. Zer da desazkundea, ez? Zer da de crecer? Hemen bakoitzak seguru ere izango deu ideia bat. Eta vivir bien, zer da ongi bizitzea? Honen inguruan eta gauza gehiagoren inguruan arituko da Amaia gaur. Eskerrik asko, benetan plazer bat. Eta nik uste, badela sasoia, ez dakit, ingeniarien esparruak ustez diren hoietan ere ikuspegi ekofeminista sartzeko, eta beste, bazterreko begiradak ere sartzeko, eta eskerrik asko, opari honengatik, benetan. Arratsalde-on guztioi, mila esker gerturatzeagatik denoi, eta mila esker Meaka Hirimu Herri Plataformari antolatzeagatik, baita Andra Manuelak elkarteari ere. Eta asko sentitzen dut, baina ezin dut euskaraz hitz egin, ikasten ari naiz, baina oraindik ez naiz gai hitzaldi bat euskaraz egiteko.
Así que, sentitzen dut, baina erderaz egingo dut, ¿vale? Yo querría comenzar, antes de irme a qué es, digamos, o una posible mirada al decrecimiento ecofeminista para vivir bien o bien vivir, luego voy un poquito a ello, antes de meterme a eso, como algunos puntos de contexto, 3 puntos de contexto, ¿vale? Entonces, espero que no se os haga muy largo hasta que lleguemos al decrecimiento, pero creo que son importantes para ver desde dónde llegamos al planteamiento del decrecimiento. Entonces, ¿en qué momento estamos? Esto sería una cuestión a debatir. Yo espero no enrollarme mucho. Le decía a Josebe que soy muy persiana, o sea, tiendo a enrollarme, entonces espero controlarme y que luego sí que tengamos un poquito de tiempo para debatir. Entonces, luego lo podemos debatir más, pero como 3 elementos básicos de contexto, yo querría plantear, en primer lugar, que estamos en un momento de urgencia, pero de urgencia absoluta en defensa de la vida, de vidas concretas que están en riesgo y, en un sentido más amplio, de la vida colectiva y de la vida del planeta mismo. Tenemos interferencias. Entonces, estamos en un momento de urgencia donde necesitamos actuar de manera rápida y urgente en defensa de la vida, y hay una primera duda sobre cómo llamarlo. Entonces, yo la planteo aquí porque creo que es un debate que está por ahí, y entonces a ver quizá cómo lo veis. Y en concreto querría plantear la pregunta de si tenemos que agarrarnos a la idea de que estamos viviendo una transición o habitando una transición. Hace años yo habría dicho que sí que teníamos, o sea, que hablar de que estábamos en transición era, digamos, una idea fuerte de la que partir, porque en la idea de transición confluían al menos 2 grandes elementos. Por un lado, la crisis ecológica, que obligaba a vivir con menos uso de energía, con menos uso de materia y con menos generación de residuos, simplemente porque el planeta ya no da más de sí. Entonces, obligaba al decrecimiento, luego iremos a ello, en términos metabólicos, por decirlo de alguna manera, de trozo de planeta con el que vivimos. Y por otro lado, esto se conjuga con una fuerte crisis socioeconómica. O sea, estamos viviendo un momento de precarización fuerte de la vida, de fallo, de ruptura, de agotamiento de las estructuras socioeconómicas. Entonces, hace un tiempo usábamos la idea de transición para decir algo así como que no había que ponernos a cambiar el mundo, porque el mundo ya estaba cambiando, ya estaba en transición, del mundo que conocíamos hacia algún otro lugar. Y que la pregunta fuerte era hacia dónde cambiaba el mundo, hacia dónde iba la transición y, sobre todo, hacia dónde querríamos que fuera, porque si seguía bajo los parámetros actuales estaba yendo hacia el abismo, digamos. Entonces, la idea de transición la utilizábamos como, de alguna forma, en un doble sentido, para escapar de la eterna disyuntiva entre reforma y revolución. O sea, no se trata de si queremos reformar lo que hay o revolucionarlo, porque el mundo ya está en revolución. Entonces, lo que se trata es esa revolución hacia dónde. Y por otro lado, para hacer la pregunta esa de hacia dónde. Pero ahora yo diría que la palabra transición nos la han robado ya. O sea, la han envenenado demasiado, y la transición es una palabra que se usa desde las instituciones mayoritarias y se le ponen los apellidos de transición verde o energética, depende, y digital, y a veces se habla también un poquito de la transición demográfica, pero se utiliza la idea de transición para volver otra vez a la idea de pura reforma, o sea, de puramente con los mecanismos del sistema y dentro de los márgenes del sistema intentar componer lo que decimos que es, que es irresoluble. Entonces, yo no sé si la idea de transición nos sirve o tenemos que llamarla de otra manera. Creo que sería mejor acudir a otras palabras que nos sirvan para nombrar el momento, y yo lanzaría aquí la idea de colapso, de que estamos habitando un momento de colapso ecosocial, es decir, de colapso de los sistemas ecológicos que nos sostienen y de colapso de las estructuras socioeconómicas. Y cuando hablo de colapso, no hablo a modo película de Hollywood, va a venir un meteorito, va a caer sobre la Tierra y lo va a fulminar todo en un momento, no como la película, yo no sé si la habéis visto, esa la de No mires arriba, que justo va sobre eso, ¿no? Un meteorito que viene y nadie se lo cree. Entonces, supuestamente es el intento bonista de Hollywood de hablar de la crisis ecológica que no nos creemos, pero vuelven a poner la idea de colapso a modo hollywoodiense, ¿no? Entonces, el colapso no es eso, el colapso es algo que ya estamos experimentando, es la ruptura de equilibrios ecosistémicos que se conjuga con la ruptura de malos equilibrios socioeconómicos y que nos pone en situaciones para las que no tenemos respuesta. Al mismo tiempo necesitamos respuestas urgentes. Y esto, que queda muy abstracto, pongo 2 ejemplos concretos. La pandemia
fue un momento clarísimo de colapso ecosocial, de colapso ecológico y colapso de las estructuras socioeconómicas que además afectó a nivel del mundo mundial y no tuvimos capacidad de respuesta. Si queréis luego volvemos a ello porque creo también que hemos hablado poco sobre lo que nos pasó o lo que nos está pasando todavía. O sea, si hemos salido ya de eso o estamos viviendo, digamos, todavía los años del COVID, por decirlo de alguna manera. Y otro ejemplo clarísimo sería la Dana de Valencia, recientemente. Entonces, un momento donde ha pasado lo que parecía impensable, de repente lo pone todo patas arriba y no tenemos capacidad de reacción y de hacer una propuesta de recomposición profunda desde parámetros que no sean los del sistema. Entonces, estamos viviendo ya la proliferación de colapsos ecosociales y estamos en riesgo de grandes colapsos ecosociales. O sea, no solo los pequeños, digamos, que suceden en distintos territorios y que cada vez nos pasan más cerca, sino que cada vez habitamos más el riesgo de un gran colapso ecosocial. Entonces, más que quizá en una transición, estamos ante el riesgo de un colapso. En todo caso, el planteamiento sería, estamos en un momento de urgencia. ¿Y cómo podemos nombrar la urgencia de una manera que no meta miedo? Yo creo que esa es una primera pregunta, porque no se trata aquí de atemorizar al personal, sino de verdad, creernos que estamos en un momento donde necesitamos cambios profundísimos, súper rápidos y que no estamos en absoluto haciendo. O sea, ahora mismo estamos porque nos han, digamos, inoculado la idea de que es factible una transición verde, digital, demográfica, en clave de más o menos paz social y de un mejor uso de las estructuras de lo existente, ayudadas sobre todo de la gran herramienta de la digitalización y de la electrificación para componer todos los problemas socioeconómicos a los que nos enfrentamos sin que haya cambios de verdad de fondo de las estructuras. Entonces, tenemos que salirnos de ese discurso e ir hacia otro, ¿no? Tenemos que dar otra contrapropuesta. Entonces, esto por un lado, con respecto al contexto de colapso, cómo nombrar el colapso, cómo nombrar la urgencia, que no sea desde el miedo y de verdad creyéndonoslo. Porque yo creo que la mayoría, en el fondito de nuestro corazón, como diría Jorge Richman, no nos creemos lo que sabemos. Entonces, sabemos que la cosa está fatal, pero no nos lo terminamos de creer. O sea, queremos pensar que más o menos todo va a seguir, al menos en nuestro lapso vital, más o menos se va a mantener. Entonces, ¿y si no se mantiene, qué? ¿O cómo podemos hacer para que no siga yendo como está, para que de verdad la vida se pueda mantener a futuro? Y yo creo que en este momento de intentar transmitir esta idea, hay un elemento al que nos tendríamos, que creo que es interesante agarrarse a él, que es, y espero que no os parezca que me pongo como muy mística o terapéutica, no sé muy bien, que es el dolor. O sea, creo que habitamos tiempos de mucho dolor, que la gente tenemos un nivel de sufrimiento y de malestar muy alto en estas zonas de acumulación del planeta donde se supone que habíamos alcanzado grandes cotas de bienestar. Entonces, creo que en los niveles de dolor que hay, que se ve de distintas maneras, o sea, se puede ver quizá con más fuerza entre gente joven, pero se ve, o sea, ¿quién no habita con dolor a día de hoy? ¿Quién no tiene niveles de malestar y de sufrimiento grandes? Y yo creo que en el dolor que estamos viviendo hay al menos dos cosas. Por decirlo de alguna manera, una es lo peor de lo que somos y otra es lo mejor de lo que somos. Y cuando digo lo peor de lo que somos me refiero a que creo que mucha gente estamos viviendo con mucho sufrimiento la frustración de un sueño en el que nos habían hecho creer. El sueño del éxito individual en el marco de este sistema, el sueño del acceso a libertades, del acceso a grandes cotas de igualdad y grandes cotas de derechos también en el marco del sistema actual. Entonces, por decirlo de alguna manera, nos habíamos creído la promesa del desarrollo, nos habíamos creído la promesa del éxito individual y esa promesa está rota porque estamos viviendo un momento de precarización de la vida. La vida cada vez es más precaria. O sea, lo de la vivienda es el ejemplo más clarísimo entre la gente joven. Lo de la imposibilidad de acceder a lo más básico, que es tener un lugar en el que vivir. Pero la precariedad entendida, no tanto como pobreza, no estoy hablando tanto de que tengamos amplios niveles de pobreza, sino que tenemos situaciones en las que hoy llegas, pero no sabes si vas a seguir llegando. O sea, grandes niveles de incertidumbre sobre qué va a ser de nuestras vidas y una gran incapacidad de tomar decisiones sobre nuestras vidas porque nuestras vidas no están en nuestras manos, por decirlo de alguna forma. Entonces, esta idea de precariedad en la vida se está convirtiendo en el régimen de existencia para las mayorías sociales globales. No es una fase que se pasará cuando dejes de ser joven, no es algo que afecta solo a unos sectores pequeñitos de la población, es que cada vez más es el régimen de existencia de la mayor parte de la gente. Y esto nos duele, porque nos habíamos creído otra cosa. Entonces, mientras sigamos agarrados
a un sueño de éxito individual en los marcos de un sistema que hace aguas y que lo muestra a través de este proceso de precarización de la existencia, esto nos duele. Nos duele la frustración, nos duele la sensación de fracaso además en gran medida individual, que muchas veces se vincula a la culpa, que se vincula a otros elementos muy individualizadores. Pero decía también que creo que hay un elemento de dolor que tiene que ver con lo mejor de lo que somos. Y esto me cuesta un poco explicarlo, pero por decirlo de alguna manera, si estamos habitando un mundo al que hemos dañado, un mundo que está roto, o sea, si están muriendo gente, si está malviviendo muchísima gente, si están muriendo especies, si están muriendo animales no humanos, si está muriendo el planeta, si está enfermo todo, es que eso, de alguna manera, a cada quien que estamos aquí nos llega, porque somos parte de una trama viva más amplia que el cuerpo individual que habitamos. No sé cómo decirlo. Entonces, somos parte de una trama viva amplia que hemos dañado, de un entramado de la vida que hemos enfermado como conjunto social, me refiero, que está roto, enfermo. Y eso nos duele de alguna manera. Yo no sé muy bien cómo decirlo, pero hay algo que va más allá de nuestras pequeñas miserias individuales y que estamos sintiendo. Entonces, creo que agarrarse a ese dolor que de alguna manera creo que sentimos puede ser un elemento importante para ese otro dolor más vinculado con la frustración, reconducirlo hacia un lugar de alegría y de esperanza, de alegría por la vida que hay y de esperanza en defender la vida que hay y la vida futura que puede haber. Lo dejo ya aquí porque estoy segura que suena demasiado místico y no se entiende muy bien, luego lo podemos retomar, pero creo que hay, o sea, dentro de lo que es intentar agarrar una sensación o intentar transmitir un mensaje de urgencia por cambios absolutamente radicales y profundos, ¿qué emociones vamos a movilizar en ese proceso? Y creo que una de las emociones fuertes que tenemos que movilizar no es el miedo, sino que es el dolor. Poner en común ese dolor que estamos sintiendo, porque ese dolor tiene una parte muy sana, que es que nos está enseñando cómo hemos dañado la vida misma que somos, digamos. Y ahí lo dejo, me voy ya para otro lado, por si acaso no se entiende nada. Vamos a otras cosas. En este contexto de colapso y en este contexto de dolor, al mismo tiempo también están proliferando un montón de iniciativas de cosas posibles que hacer y de gente que está intentando hacer de otra manera y vivir de otra manera. Y me refiero aquí, desde un movimiento feminista que está muy activo, entre otras cosas, en la denuncia de las violencias machistas, muy activo en la reivindicación de un sistema público comunitario de cuidados y en la denuncia de la injusticia, la forma en que se organizan los cuidados. Me refiero a todo un movimiento agroecológico que está intentando vivir con la tierra de otra manera, movimiento por la soberanía alimentaria, apuestas por la soberanía energética, la economía social solidaria transformadora, que no es Mondragón, es otra cosa, pero es economía social solidaria transformadora. Luchas que se dan también en el marco del estado del bienestar, me refiero a la defensa de la sanidad pública, por ejemplo, la defensa de la educación pública. También las luchas dentro de los mercados, las luchas sindicales que no se organizan desde una lógica mercantilista. Es decir, que son capaces, por ejemplo, de poner la fuerza sindical en los sectores más invisibles para los mercados, los sectores más feminizados, que son los sectores más esenciales. Hay un montón de luchas que están proliferando, pero creo que hay un elemento preocupante, que es que muchas veces no terminan de cohesionarse entre sí, no terminan de ponerse en común y no terminan de establecer canales de diálogo entre sí. Entonces, creo que es imprescindible poner en común todas estas perspectivas, porque esto a lo mejor nos ayuda a superar una sensación que creo que es bastante común, que es la de desborde. Porque si antes decíamos que la cosa es muy urgente y es muy grande aquello a lo que nos enfrentamos, esto a menudo sentimos que nos desborda, que es demasiado. Para afrontar esa sensación de desborde, creo que es imprescindible ponernos en común, digamos, ese proceso de encuentro, de construir una perspectiva compartida. Y en esta construcción de una perspectiva compartida, donde fundamental creo es decir, nadie tiene el todo de la verdad, ni de lo que está pasando en el mundo, ni mucho menos de por dónde puede ir la solución. O sea, si alguien viene y plantea que tiene el todo de la verdad o el grueso de la verdad, yo diría sospecha. O sea, porque aquí el mundo es demasiado grande y demasiado complejo para que alguien tenga la mirada entera. Lo que tenemos que hacer es poner en común miradas parciales. Entonces, en este poner en común miradas parciales, creo que hay dos que tienen especial riesgo de quedar de alguna manera en un plano secundario.
y una es la perspectiva feminista. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, no terminamos de lograr que cuando hablamos de cuidados esto se entienda como un lugar de crítica y de impugnación a todo el sistema socioeconómico, no solo como el sector que tiene que ver con la atención a personas mayores o a menores, sino como un lugar de crítica anticapitalista que lo pone todo patas arriba, y esto no se termina de entender, y no se termina de entender qué tiene que ver esto con el reparto cotidiano de los trabajos en los lugares pequeñitos que habitamos cada quien, por ejemplo, o qué tiene que ver con cómo nos construimos como mujeres y como hombres, cómo nos leemos bajo esas categorías. Entonces, los feministas, o no se entiende qué tiene que ver la violencia machista con el sostenimiento del conjunto del sistema heteropatriarcal, pero también del sistema capitalista. Entonces, creo que los feminismos tienen el riesgo de quedar arrinconados de alguna manera, o sea, como en sus temitas de especialidad, pero sin atacar el grueso del conjunto. Y creo que el otro ámbito que corre el riesgo absoluto de quedar arrinconado es todas las luchas que se dan desde el ámbito rural. Desde el ámbito rural, que pone en absoluta cuestión la sostenibilidad del modelo urbanocéntrico que tenemos y que pone en cuestión la centralidad que tendría que tener la apuesta por la agricultura y por la ganadería en este proceso de afrontar el colapso, digamos. Y creo que desde una mirada absolutamente urbanocéntrica, todo lo que se plantea desde el ámbito rural corre un riesgo absoluto de quedar en un segundo plano y que sean las propuestas que se hacen como mucho para el ámbito rural, pero no las propuestas que se hacen para cambiar el conjunto del sistema, digamos. Y en ese sentido creo que hay una potencia muy grande de engarce entre las luchas feministas y las luchas que se dan desde el ámbito rural. Lo que algunas ya compañeras están conociendo o estamos conociendo con la idea de ecofeminismo, que se construye desde dentro y desde fuera de lo rural, desde las ciudades y desde fuera de las ciudades. Entonces, bueno, yo creo que por aquí, en esa confluencia, hay una fuerza grande. Y hay una fuerza grande para lo que yo creo que es el elemento clave que necesitamos hacer, que es construir un horizonte de ilusión. O sea, vivimos tiempos difíciles, tiempos, insisto, de dolor, tiempos de urgencia, y carecemos de un horizonte común, no sé cómo decirlo, no lo voy a decir tanto de lucha, sino un horizonte, insisto, de ilusión, que sea capaz de movernos y de hacernos creer en esos cambios de base imprescindibles que nos pueden traer una mejor vida, un vivir bien, que decíamos, ¿no? Entonces, yo querría profundizar en el horizonte de ilusión que plantean los ecofeminismos del decrecimiento para vivir bien. Pero antes de entrar en eso, diría, como punto de partida, voy a utilizar la metáfora del iceberg, que es una metáfora que utilizamos a veces, a menudo, desde el feminismo para identificar, desde el feminismo y desde el ecologismo, para nombrar el sistema socioeconómico que habitamos. Lo que hacemos es decir, vivimos en un mundo donde nos han acostumbrado a mirar a través de los mercados. Nos han acostumbrado a decir que trabajo es aquello por lo que te pagan, que riqueza es dinero. Ojo, el dinero, que es la mayor mentira colectiva que tenemos, que solo existe si todo el mundo nos creemos que existe. Pero mientras nos creamos que exista, las implicaciones materiales que tiene son enormes. Pero llamamos riqueza al dinero y no llamamos riqueza, por ejemplo, a un ecosistema limpio. Entonces llamamos riqueza al dinero, llamamos trabajo al empleo y pensamos que la economía va bien si crece el PIB. Es decir, si en el mejor de los casos, si se genera empleo, en el peor de los casos, si las tasas, si la balanza de pagos va bien. Esa cosa que no tenemos ni idea casi ni de qué es. Entonces, lo que planteamos algunas miradas críticas es la necesidad de pensar el mundo desde otro terreno distinto en rebeldía, desde nuestro terreno, que es la vida. Entonces, la vida no va bien porque a los mercados les vaya bien. Tenemos que preguntarnos qué pasa con la vida cuando a los mercados les va bien o les va mal. Es decir, la pregunta sobre qué pasa con el empleo, sobre qué pasa con los salarios, sobre qué pasa con los precios. Por ejemplo, todo eso nos importa, pero nos importa de manera secundaria por sus implicaciones en la vida. Para que se entienda, el problema, por ejemplo, del encarecimiento de la vida y de la inflación no es solo que cueste más comprar las cosas. El problema es que ¿por qué las cosas que son imprescindibles para vivir hay que comprarlas? ¿Por qué no hacemos la pregunta previa? ¿Por qué las cosas imprescindibles para vivir no son un derecho al que acceder colectivamente y son algo a lo que accedemos individualmente pagando un precio en el mercado con el dinero que conseguimos a través de vender nuestra mano de obra en empresas que utilizan nuestro trabajo para hacer beneficios para quien tiene, digamos, su propiedad ahí lejos? Entonces,
estas miradas en rebeldía intentan mirar desde la vida misma y no desde los mercados. Y cuando se mira desde la vida y cuando se hace la pregunta de en este sistema qué centralidad tiene la vida colectiva, lo primero que se ve es que la vida en este sistema no es el eje sobre el que pivota la organización socioeconómica, sino que la vida es la vida humana y no humana, la vida de la gente y la vida del planeta es aquello sobre lo que se hace negocio. Y en este sentido decimos que el sistema, y por todas estas ideas voy un poco rápida, porque entiendo que más o menos son territorio compartido, si no volvemos a ella. Decimos que este sistema está construido sobre la base de un conflicto estructural e irresoluble entre los procesos de acumulación de capital y los procesos de sostenimiento de la vida. Dicho en plata, cuando la tierra no se cultiva para comer, porque se tiene hambre, sino que se cultiva para poder vender y hacer un beneficio monetario por parte de quien posee la tierra, pueden pasar cosas como que se produzcan un montón de alimentos que se destruyan para que no bajen los precios, al mismo tiempo que haya gente que muera de hambre, por poner un ejemplo facilón. Entonces, esto que desde una perspectiva vital es impensable, desde una perspectiva de acumulación de capital es absolutamente, o sea, a mí en economía me lo enseñarían como una decisión absolutamente racional y eficiente. Entonces, lo que decimos es que el conjunto del sistema socioeconómico que tenemos gira en torno a las necesidades del proceso de acumulación de capital y no en torno a las necesidades del proceso de sostenimiento de las vidas diversas. Y en este sentido decimos que tenemos un sistema donde los mercados capitalistas están en el epicentro y son sus necesidades las que deciden qué se produce, cuánto se produce, cómo se distribuye, quién accede a lo que se produce. Y no, esto no responde a las necesidades vitales. Y decimos también que cuando el conjunto socioeconómico gira en torno a las necesidades del proceso de acumulación, la vida va a estar siempre amenazada y la vida nunca va a ser una responsabilidad colectiva. Dicho en simple, voy poniendo ejemplos simples para que más o menos se entienda. Cuando llega la crisis de las hipotecas basura y hay que decidir si se rescata a los bancos desahuciando a la gente o se rescata a la gente dejando que los bancos se hundan, la decisión colectiva está muy clara. Hay que rescatar a los bancos, aunque eso signifique largar a la gente fuera de sus casas. Y esto es la decisión colectiva, no en el sentido de que hayan venido a preguntarnos a cada quien, pero sí la que toman las estructuras colectivas en las que vivimos. Entonces, ¿y la responsabilidad de salir adelante de quién es? Pues de cada quien como pueda, con sus pequeñas redes de convivencia. En ese sentido decimos que la responsabilidad de sostener la vida está metida en las esferas invisibilizadas del sistema. Y esto es a lo que el feminismo hemos llamado en gran medida los cuidados. Entonces, la necesidad, por decirlo de alguna manera, se desajustan los mercados, el Estado sale al rescate de los mercados y ¿quién sale al rescate de la vida? La gente metida en sus casas. ¿Y en sus casas quién? Las mujeres. Entonces, los cuidados, decimos, son la base invisibilizada de un sistema que no se estructura en torno a las necesidades vitales, sino que hace negocio con la vida misma. Y todo esto sucede en un sistema que no entiende que es una parte pequeñita dentro de un planeta vivo, sino que pretende que el planeta sea su recurso y lo utiliza como tal, como su recurso y además infinitamente disponible hasta que ya es tan escaso que entonces hay que empezar a pagar por ello. En economía, digamos, el medio ambiente solo aparece cuando es tan escaso que hay que pagar por ello. Mientras tanto, se ensucia, se cogen los recursos naturales, se ensucia el aire, se ensucia el agua, sin fin, porque ni siquiera se puede ver desde esa lógica mercantil. Entonces, para, digamos, ejemplificar esto, hemos utilizado la metáfora de un iceberg. Decimos que el sistema socioeconómico en el que vivimos se organiza en torno a las necesidades de los mercados y esa es la parte visible y todo eso necesita un otro invisible sobre el que sostenerse, que podríamos decir son los cuidados y es el ámbito rural. Son los dos grandes ámbitos invisibles que están sosteniendo un sistema mercantilista y urbanocéntrico. Y cuando decimos que son invisibles y usamos la metáfora del iceberg, lo que estamos diciendo es que en este sistema los cuidados y el ámbito rural, por necesidad, van a seguir siendo invisibles, minusvalorados o como, digamos, con la palabra que prefiráis denominarlo, que no hay posibilidad de ponerlos a la luz y en el colectivo y en manos, por decirlo de alguna manera, de lo común, porque lo que están es precisamente resolviendo los daños que estamos ejerciendo cotidianamente a la vida. A ver, para que se entienda, cuando me refiero a que en este sistema lo invisible tiene que seguir siendo invisible es ¿cómo podemos aceptar vivir en un mundo donde la vida está sometida a ataque? Solo podemos aceptarlo no viendo el conflicto y no ver el conflicto se consigue delegando la responsabilidad de resolverlo
a los ámbitos que no existen, los que no vemos, sobre los cuales no construimos reivindicaciones políticas, que es el ámbito de lo rural y es el ámbito de los cuidados, en gran medida. Entonces, la responsabilidad de sostener una vida sometida a ataque, una vida que está en riesgo, se mete en los ámbitos que no existen. Porque si existieran, si los viéramos, nos preguntaríamos qué mundo queremos. Entonces, la apuesta ecofeminista precisamente es sacar a la luz aquello de lo que no se quiere hablar, porque al sacar a la luz eso es cuando vamos a ver los conflictos estructurales sobre los que estamos sosteniendo nuestro mundo, ¿no? Me estoy liando un poco, así que me voy a la parte de decrecimiento ecofeminista a ver si esta se entiende más. Estaba hablando de la metáfora del iceberg. La idea de introducir el iceberg la quería traer porque la propuesta de decrecimiento ecofeminista, que por cierto antes hablábamos, hay una pregunta ahí de en qué medida esta es una palabra, este es el término que necesitamos usar, o sea, con la idea de decrecimiento ecofeminista podemos construir un horizonte de ilusión o desanima demasiado. Como palabras me refiero, no me refiero al contenido, que ahora voy a él, que yo creo que el contenido hay que defenderlo, sino cuál va a ser, por decirlo de alguna manera, el nombre con el cual vamos a intentar hablar de estas cosas. Igual que antes decía, si transición es un nombre que nos vale, decrecimiento ecofeminista no sé si es un nombre que nos vale, pero el contenido sí. Entonces, cuando decimos decrecimiento ecofeminista, lo que estamos diciendo es que para enfrentar este momento de colapso y de dolor en defensa de la vida, donde está roto ese sistema construido en torno a las necesidades del capital que se sostiene sobre dimensiones invisibles, para afrontar esto necesitamos un triple movimiento simultáneo. Un movimiento de decrecimiento, y ahora explico a qué me refiero con eso, un movimiento de colectivización y un movimiento de recampesinización. Y el último movimiento de recampesinización no voy a ahondar demasiado porque es el que a mí me resulta, yo que soy súper urbanista, o sea, tengo un sesgo urbanocéntrico absoluto, soy plenamente consciente por donde hago aguas, digamos, por donde necesito otras miradas que me complementen totalmente, ¿no? Entonces, un triple movimiento, el de decrecimiento que atacaría a la parte de arriba del iceberg, por decirlo de alguna manera, que lo que implica es tenemos que reducir en qué medida nuestro mundo gira en torno a ese proceso de acumulación y tenemos que sustituir una lógica de crecimiento por una lógica de redistribución y suficiencia, para que todo el mundo tenga. Para afrontar el proceso de precarización de la vida no hay que generar más, lo que hay que hacer es repartir lo que hay. Esto, por poner otro ejemplo, se ve claramente con la vivienda. Frente a los problemas de acceso a la vivienda que hay hoy, ¿qué mensaje se da una y otra vez? La necesidad de construir más vivienda. Pues bien, no, construir más no. Vamos a redistribuir lo que hay y vivienda suficiente, que no se trata de acumular las viviendas. Entonces, la idea de decrecimiento atacaría la parte de arriba y plantearía que frente a una lógica de crecimiento y acumulación necesitamos pensar en una lógica de redistribución y suficiencia. Y la idea de colectivización y recampesinización atacaría a la parte invisible del iceberg. Lo que vendría a decir es que eso de que la responsabilidad de sostener la vida sea algo que se las apaña cada quien como puede en su casa, no puede ser. Que el resolver las necesidades de la vida tiene que ser lo que nos vertebre como conjunto social, lo que nos vertebre como gente que vivimos juntas. Entonces, tenemos que construir una responsabilidad colectiva en el hecho de sostener la vida. La pregunta es ¿cómo? Ahora voy un poquito a ello. Entonces, esto sería sacar de la base invisible del iceberg la responsabilidad de sostener la vida, además de no hacer negocio con la vida allá arriba, digamos. Y por otro lado, un movimiento de recampesinización, es decir, que el campo y lo rural no puede ser aquello que desde lo invisible esté sosteniendo un proceso de crecimiento urbano absolutamente insostenible y suicida, digamos. Yendo un poquito más a cada uno de estos términos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de decrecimiento desde este planteamiento? A veces se habla de decrecimiento para hacer referencia a eso que decía antes, de que es que en este mundo tenemos ya que vivir con menos uso de energía, por ejemplo, porque ya no hay el petróleo abundante y barato que había antes. Y la pregunta aquí no es si vamos a vivir con menos energía, la pregunta es ¿quién va a reducir en su consumo de energía? Y si seguimos como hasta ahora, van a reducir aquellas partes del mundo y aquellos sectores sociales que ya están viviendo con insuficiente, por decirlo de alguna manera. Entonces, el decrecimiento tiene una parte de que ya está en marcha. Pero con esta otra idea que decía, el decrecimiento más bien es un cómo queremos hacer eso con justicia social global y local. Entonces, el planteamiento del decrecimiento es, en primer lugar, decrecimiento en la energía que chupamos,
que necesitamos para mantener nuestras estructuras, en la cantidad de materia, de materiales que necesitamos para vivir y en la cantidad de residuos que ejercemos. Y esto va mucho más allá de preguntarse por las dichosas emisiones de CO2. O sea, que está muy bien preguntarse por cuántas emisiones de CO2 genera tu coche eléctrico, pero lo que no puedes olvidar es que para deshacerte, por ejemplo, de tu coche anterior has generado residuos, que se han generado un montón de emisiones y demás cosas en el proceso de generación de tu nuevo coche eléctrico, que la electricidad que consumes en el momento no generará emisiones de gases contaminantes, pero que la generación de electricidad ha contaminado un montón, que lo que tienes que hacer es usar menos el coche o no usar el coche, o lo que tenemos que hacer es sustituir la red de transporte privado por redes de transporte público. Entonces, la idea de decrecimiento con justicia social global va muchísimo más allá que la dichosa reducción de emisiones de CO2 e implica cambios profundísimos en nuestros modos de vida, pero sobre todo en nuestra estructura socioeconómica, porque aquí lo que más consume energía es el sector industrial y el sector de transportes. Y esto lo vinculo con el último punto que diré. Entonces, la primera idea de decrecimiento es decrecimiento metabólico con justicia social global. Y aquí sí que diría, y esto lo podemos vincular muy fuerte con un discurso contra las leyes de extranjería, que son un absoluto ejercicio de racismo institucional. Entonces, desde una idea de que vivimos en lugares del mundo que se han sostenido como mínimo los últimos 500 años en base al despojo global, creo que ahora necesitaríamos hacer una apuesta muy fuerte por una política migratoria de puertas abiertas desde una perspectiva de justicia ecológica global. Entonces, si la gente se está teniendo que ir de sus lugares porque los hemos despojado y cada vez más porque en términos ecosistémicos no se puede vivir, pues habrá que abrir puertas. ¿Y que esto va a ser un follón? Pues que sea un follón. Pues si tiene que ser un follón y se tiene que poner todo patas arriba. Entonces, un compromiso, por ejemplo, con una política migratoria de puertas abiertas desde una perspectiva de justicia ecológica global. Entonces, primera idea de decrecimiento metabólico. Segunda idea, hay que decrecer el poder del poder corporativo, es decir, el poder de las empresas y de las grandes empresas en concreto. Entonces, hay que quitarles lo que han acumulado. Entonces, han acumulado lo que es la riqueza colectiva, han convertido lo que son los medios, lo que tendrían que ser medios colectivos para reproducir la vida, los han convertido en medios privados para hacer beneficio monetario privado. Que la tierra no es, por decirlo, la tierra no es para quien la trabaja, ni la tierra es para la gente que necesita alimentarse, que es que la tierra está cada vez más acaparada y acumulada por parte de grandes empresas. Entonces hay que repartirlo todo, hay que reconvertir, insisto, los medios privados de acumulación en medios colectivos de reproducción de la vida en común. Y esto significa que hay que quitarle a las empresas, en primer lugar, el dinero. Siempre que hablamos de quitarle al capital, lo que hablamos es de reformas fiscales. Y, por supuesto, una reforma fiscal es imprescindible. Y hay que quitarle su dinero. O sea, por ejemplo, ahora, con la empresa esta que van a cerrar en Navarra, y ya se está hablando de cómo hay que poner dinero público para rescatar esa empresa. Pues justo lo contrario, es que a lo mejor lo que hay que hacer es expropiar la empresa. Entonces, hay que quitarle su dinero al mismo tiempo que abrimos la pregunta de qué dinero estamos hablando. Porque el dinero actual es dinero capitalista sobre el cual no hay ningún control democrático. Entonces, necesitaríamos también abrir, ahí lo dejo, una pregunta colectiva sobre cuál es el dinero sobre el que nos queremos manejar. Esto, si recordáis, en el 2015 estuvo en debate cuando se habló de que Grecia se saliera del euro. Entonces, ¿por qué no abrir de nuevo la pregunta sobre el euro? Que el euro es una moneda construida por la Unión Europea como la unión de grandes capitales, no la unión de pueblos felices en sus derechos y en su libertad de movimientos, sino que es la Europa de los grandes capitales y la moneda de los grandes capitales. Entonces, bueno, hay que abrir un debate sobre el dinero, pero también les vamos a quitar dinero. Y esto significa tener fuerza, por ejemplo, para subir el impuesto de sociedades, que no la tenemos, porque es que a día de hoy es que las empresas dicen, si me subes el impuesto de sociedades me piro y nos echamos a temblar. Y entonces lo que hacemos es poner los impuestos sobre el trabajo, en vez de los impuestos sobre las empresas. Entonces hay que quitarles el dinero, pero hay que quitarles más cosas. Hay que quitarles tiempo de vida, que nos han robado el tiempo de vida, que nos han puesto el tiempo de vida al servicio del proceso de acumulación de capital. Entonces, por ejemplo, una apuesta muy fuerte por una reducción drástica de la jornada laboral sin pérdida de salario. Entonces, esto tiene que ser una propuesta de transformación en ese horizonte de ilusión, una reducción de la jornada laboral para tener tiempo vital para hacer otras cosas
que no sean estar alimentando, digamos, los circuitos de mercado. Y aquí no hablo de 35 horas, hablo de, por ejemplo, si repartimos todos los trabajos de fuera de mercado, ¿cuánto nos queda para ir al mercado? Pues poco, mucho menos de lo que creen. Entonces, hay que quitarles tiempo de vida, hay que quitarles tierra. Entonces, ¿por qué no volver a hacer la propuesta de una reforma agraria? Una propuesta fuerte, creernos la necesidad de una propuesta de reforma agraria. Hay que quitarles vivienda, la vivienda que está acumulada, expropiar la vivienda vacía o la vivienda que se está utilizando para especular. Entonces, hay que quitar vivienda, hay que quitar infraestructuras, hay que publificar la red de transportes, la red de comunicaciones, las grandes redes de telefonía, por ejemplo. Y, sin embargo, estamos en el camino exactamente contrario. Por ejemplo, estamos regalándoles los Big Data, que estamos generando todo el rato con nuestros móviles y con todo, se los estamos de nuevo dando a las grandes empresas en vez de exigir que sean precisamente, que estén en manos públicas, porque si lo que nos dicen luego es que con los Big Data se pueden utilizar muy bien para organizar, pues, digamos, tomar grandes decisiones de política pública, etcétera, pues tendrán que estar en manos de las instituciones públicas y no en manos de Google y compañía. Entonces hay que quitarles, insisto, dinero, tiempo, tierra, vivienda, infraestructuras, redes de comunicación, redes de transportes. Hay que quitarles los Big Data, el conocimiento. Entonces, hacer una apuesta por los procesos de libre, ay, por favor, de contra la propiedad intelectual. Entonces, hay que quitárselo todo al capital. Y esto empieza, digamos que engancha por cosas tan, entre comillas, sencillas como evitar que el servicio de ayuda a domicilio de un pueblo esté subcontratado a una empresa privada. O implica que las residencias de ancianos no puedan estar en manos de fondos buitres, ni de las grandes empresas de Florentino y de las grandes empresas de servicios que están acaparándolo todo, desde la seguridad privada a las residencias de ancianos, etcétera. Entonces, aquí enganchamos con todas las luchas por la publificación, pero vamos un paso más allá, porque lo que decimos es, necesitamos hacer todo esto con los mecanismos del sistema, reformas fiscales, etcétera, pero también con los mecanismos ajenos al sistema. Entonces, aquí, por ejemplo, una apuesta también por la ocupación, pero la ocupación de la vivienda vacía, de la vivienda con la que se especula, etcétera. Y aquí poner en cuestión la idea de la propiedad privada. Entonces, dentro del planteamiento de decrecimiento entra con fuerza el tener que cuestionar la propiedad privada como derecho sacrosanto y como cosita en la que creemos sacrosantamente también cada una de nosotras, en el fondo de los fondos. Entonces, segunda noción de decrecimiento, la primera, decrecimiento metabólico con justicia global. La segunda, reconvertir los medios privados de beneficio privado en medios colectivos de reproducción de la vida en común. Tercer elemento de la idea de decrecimiento, hay que cambiar la forma misma en la que entendemos el bienestar, en la que entendemos la vida que queremos vivir. Hay que decrecer los modos de vida basados en el acaparamiento. Entonces, tenemos nociones de bienestar y de vivir bien, tenemos nociones de aquello a lo que aspiramos que se basan en el quitarle al resto, que se basan en, si queréis aquí, digamos, entra la idea con fuerza de consumismo, que el consumismo, para tú consumir barato, lo que estás es robando tiempo de vida de otra gente que se ha dejado la piel en procesos que le han, digamos, que le han explotado por completo o que explotan el medio ambiente. Entonces, vivimos en base a la acumulación de consumo, pero en base a la acumulación también de emociones, de sensaciones, en base a la acumulación de tiempo de vida ajeno, y esto el feminismo lo hemos denunciado mucho cuando decimos aquí todo el mundo querría vivir sin tener que cuidar a nada ni a nadie, y delegando ese trabajo marrón, ese trabajo sucio a quien tenga al lado que no tenga capacidad de escaquearse, sease su madre, sease su hermana, sease su pareja, sease una trabajadora de hogar mal pagada, o sea, a quien sea que no pueda esquivarlo, le delegamos el tiempo que cuesta sostener mi propia vida y que a mí no me apetece hacer, porque a mí no me apetece limpiar mi váter y si puedo que me lo limpie otra. Entonces vivimos en base a la acumulación de tiempo de vida ajeno, a la acumulación de trozo de planeta que no nos corresponde. Entonces el nivel de consumo que tenemos de energía, de materiales, el nivel de generación de residuos es que no da el planeta para eso. Si todo el mundo lo hiciera, esto estallaría. Entonces, para que una parte lo hagamos es porque otra parte no lo hace. Entonces, los modos de vida basados en el acaparamiento tenemos que ponerlos en cuestión y abrir un debate juntas sobre cuál es la vida que queremos vivir en colectivo. Y esto es lo que decimos, abrir un debate sobre a qué vamos a llamar vivir bien. Entonces, ¿qué es vivir bien? ¿Irte todos los años de vacaciones? ¿Cuántas veces? ¿Hasta dónde de lejos? ¿Tomando cuántos aviones? O vivir bien es, ¿qué es vivir bien? No limpiar tu váter, vivir bien es no tener que dedicar tiempo a cocinar,
Vivir bien es no tener que cuidar a una persona mayor. Vivir bien, ¿qué es vivir bien en colectivo? Y esta no es una pregunta sobre la felicidad individual. No es que cada quien nos pensemos, ¿qué me hace a mí vivir bien? Es que nos lo planteemos juntas, porque de la pregunta de a qué vamos a llamar vivir bien, va a salir la respuesta de cuáles son los trabajos socialmente necesarios. Entonces, lo que queremos es repartir los trabajos socialmente necesarios de otra manera, pero no sabemos qué es socialmente necesario si no hemos respondido a la pregunta de cuál es nuestra idea compartida, colectiva de bien vivir. Y esta pregunta tampoco vale hacerla en el aire. Entonces, lo que planteamos es, hay al menos 2 criterios éticos irrenunciables al hacer esta pregunta. Uno es la universalidad, o es para todo el mundo o no es bien vivir. Entonces, que para mí lo sea, si para el resto no puede serlo, no es bien vivir. Y 2, o respeta la diversidad vital o tampoco lo es. Que no se trata, por decirlo en bruto, que aquí todo el mundo en invierno vayamos vestidos con el mismo jersey azul, porque con eso nuestra necesidad de estar calentitas la resolvemos. Entonces, que la vida es diversa en múltiples sentidos. Hay diversidad funcional, diversidad sexual, de género, diversidad étnica, diversidad en muchos sentidos. Entonces, la idea de vida que queremos vivir en colectivo tienes que ser capaz al mismo tiempo de resolver la universalidad y de resolver la singularidad de las vidas. Y esto que suena muy abstracto, pongo un ejemplo. Los servicios públicos muchas veces tienen capacidad de universalizar. La sanidad pública, cuando de verdad se apuesta a ella, tiene capacidad de hacer universal, más o menos, el derecho a la salud, pero muchas veces lo hace a costa de negar el derecho a la diversidad. Por ejemplo, de tener un sistema ginecológico donde las lesbianas históricamente no han existido, donde la diversidad sexual y de género no ha existido. Entonces, un sistema sanitario absolutamente construido en torno a una norma absolutamente heteropatriarcal de forma de estar en el mundo. Entonces, lo público tiene mucha capacidad muchas veces de universalizar, pero tiene muy poca capacidad de acoger la diversidad. Y por eso, a veces, este es uno de los argumentos que se usa para hacer una apuesta por lo público comunitario, que luego iré a ella, porque lo comunitario tiene más capacidad de ver la diversidad de las vidas, a la cual tenemos que responder. Entonces, bueno, por aquí tenemos como grandes debates de cuál es la vida que queremos resolver colectivamente, sabiendo que tenemos que romper con la idea que tenemos de vida buena ahora, que está basada en la acumulación. Y esto implica, entre otras, poner en cuestión 3 formas de estar en el mundo, que son como paradigmáticas de este vivir sobre la acumulación. Una, la masculinidad hegemónica blanca, que es un acaparamiento y una acumulación de vida ajena y de cuerpos ajenos. O sea, la masculinidad hegemónica blanca se construye sobre el tener a alguien que te cuida al lado y el tener acceso sexuado a los cuerpos que te rodean. Entonces, la masculinidad hegemónica blanca es paradigmática de este vivir sobre el acaparamiento del resto. La forma de vida de las clases medias y altas también lo es, claramente. Acaparamiento en términos de consumo, acaparamiento en términos de trozo de planeta también. Y los modos de vida de las ciudades son una forma de vida basada en el acaparamiento de agua, en el acaparamiento de recursos, entre comillas, en el acaparamiento de todo lo que sucede en lo rural. Entonces, digamos que esos 3 lugares, la masculinidad, las clases medias altas y lo urbano, son 3 lugares desde el cual poner especialmente en sospecha eso a lo que estamos llamando bienestar. Y pensar que a lo mejor nos toca hacernos un cambio como muy desde las tripas sobre cuál es la vida que queremos vivir juntas. Entonces, este sería el tercer, digamos, visión de la idea de decrecimiento, de crecer los modos de vida basados en el acaparamiento. Y el cuarto, la cuarta idea de decrecimiento tiene que ver con reducir la escala y el tamaño de nuestras formas de organización socioeconómica. Entonces, tenemos, digamos, una especie de mantra de que cuanto más grande, más lejos y más complicado, más desarrollado. Entonces, la globalización neoliberal, estupenda, porque se lo lleva todo súper lejos, trae las mercancías de la otra punta del mundo, se basa en procesos tecnológicos cada vez más complicados, ya el salto de escala ya es brutal con la digitalización. Entonces, frente a esta lógica, implantar una lógica del más pequeño, más cercano y más simple, mejor. Y esta lógica del más pequeño, más cercano, más simple, implica que frente a la idea de grandes cadenas globales, las grandes cadenas alimentarias, hacer una apuesta por los sistemas alimentarios locales, frente a la apuesta por las grandes cadenas energéticas y traerte una energía supuestamente verde y limpia del otro extremo, de la otra punta del charco, hacer una apuesta por sistemas energéticos locales,
Frente a la idea de la digitalización, una apuesta por la desdigitalización, probablemente, que no significa demonizar todo lo digital, pero sí significa ponerle un límite clarísimo a lo digital. Frente a una idea por apostar por una industria cada vez más grande, cada vez más globalizada, cada vez más digitalizada, hacer una apuesta por una industria de un corte cada vez más pequeño, de una escala más local, una industria de corte más artesano, si queréis, y de, digamos, con una tecnología más simple, más sencilla, más ajustada a lo local, lo que podríamos llamar tecnología apropiada. Y frente a la idea de especializarnos cada vez más, un poco la idea justo lo contrario, es que hay que desespecializarse, porque cuanto más especializados estamos cada quien en nuestro pequeño trocito, lo que hacemos es perder cada vez más contacto con la vida como un proceso multidimensional y complejo, con que nuestras vidas son un proceso complejo y sin embargo solo sabemos de un trocito súper chiquitín y de todo lo demás dependemos de elementos que están cada vez más lejos y más fuera. Y esto se vio también con la pandemia. Es un gigante con pies de barro. En el momento en que para, es que no tenemos ni qué comer. Esto no tiene ningún sentido. Entonces, frente a la idea, insisto, del más grande, más lejos, más complejo, mejor, la idea del más pequeño, más cercano, más simple. Y esto, como mínimo, por un triple motivo. Primero, por sostenibilidad ambiental. O sea, es inviable que las cosas que necesitamos para vivir cada día nos vengan de la otra punta del globo. Esto es insostenible a nivel planetario. Pero también es por un elemento de control democrático popular, porque cuando las cosas son muy grandes, pero es que ¿cómo vamos a poder decir qué tiene que pasar con las maquilas en Bangladesh si en la vida he estado en Bangladesh, si no sé qué le pasa a la gente de Bangladesh? Entonces, por un proceso de control democrático popular, las cosas tienen que ser cercanas, porque si no, es que no podemos, no tenemos capacidad de incidencia sobre la red que sostiene nuestras vidas. Y luego también, por último, por un proceso de construir responsabilidad compartida sobre el mundo que compartimos. Porque cuando las cosas pasan muy lejos, es muy fácil desentenderte. Somos una piecita muy pequeñita de una maquinaria muy grande. Y es muy fácil no ser conscientes de las consecuencias de cada cosa que haces cotidianamente, del lugar que tú ocupas en un engranaje tan amplio. Entonces, por capacidad también de responsabilizarnos sobre el lugar que ocupamos en el mundo compartido, necesitamos que esos mundos sean más pequeños. Entonces, la apuesta sería, insisto, este decrecimiento de escala. Entonces, por si nos hemos perdido, 4 ideas bajo la idea de decrecimiento. Decrecer nuestro consumo de energía, de materia y de generación de residuos, decrecer el poder del capital, decrecer el poder de la lógica de acumulación de capital, decrecer los modos de vida basados en el acaparamiento y decrecer la escala y la complejidad de los circuitos socioeconómicos. Y entonces venimos ahora al segundo movimiento, colectivización. La idea sería, con lo que le quitemos al capital, para resolver eso a lo que llamemos colectivamente buen vivir, en la medida en que lo hayamos debatido y hayamos roto con la forma que entendemos ahora mismo el bienestar, ¿dónde vamos a poner la tierra que le quitemos al capital, el dinero que le quitemos al capital, el tiempo de vida que le quitemos para resolver esos trabajos socialmente necesarios que sí sean capaces de construir el buen convivir en circuitos socioeconómicos cercanos y menos complejos? ¿Dónde lo vamos a hacer? Porque lo que queremos es ponerlos a circular de manera que el resolver la vida no sea una cuestión de cada quien en su casa, con sus redes, con el dinero que tenga o con el tiempo para hacer gratis las cosas que tenga. Y aquí la apuesta triple yo creo que está siendo los espacios colectivos de resolución de la vida que tenemos que alimentar, insisto, con lo que quitemos a las grandes empresas sobre todo o a los mercados en general, si queréis. La apuesta está siendo triple. Primero, lo público comunitario. Segundo, algo a lo que podríamos llamar economías otras. Y tercero, algo a lo que llamaré familias de elección en red. Entonces, por decirlo de alguna manera, que el cuidar a una persona mayor con Alzheimer no puede ser un negocio en el mercado. Eso tiene que ser una responsabilidad colectiva. Y lo vamos a hacer con, a lo mejor, residencias que hayamos publificado. Y lo vamos a hacer también con tiempo de vida, no solo para cuidar asalariadamente, sino para cuidar de manera comunitaria, porque no solamente queremos que cuiden, digamos, los servicios públicos como tal, sino que queremos tener tiempo para cuidarnos y lo vamos a lograr con una reducción de la jornada laboral. Y lo vamos a lograr además a través de la red de transporte público que hayamos construido porque publificamos la red de transporte privado. Entonces, la apuesta por lo público comunitario es uno de los elementos centrales que está ahí, que nos hacen
nos llevan a una defensa radical de los servicios públicos que hay, pero una defensa crítica, porque los servicios públicos que hay hoy están muy burocratizados, tienen muy pocos elementos de democracia y de transparencia, digamos, y están muy burocratizados. Entonces, y además están cada vez más centralizados. Entonces, frente a esos servicios públicos lejanos, burocratizados, centralizados, hacemos una apuesta por servicios públicos de corte más local, de corte más democrático, donde puedan entrar, digamos, en red con la comunidad. Y yo creo que aquí quien está haciendo un trabajo enorme en esta línea es el movimiento feminista con la idea de servicio público, de sistema, perdón, público comunitario de cuidados, que si queréis hablamos de ella. Entonces, lo público comunitario sería una de las grandes apuestas que alimentar a día de hoy. Y es complementaria con la proliferación de una multiplicidad de espacios donde vayamos haciendo eso de encargarnos de los trabajos socialmente necesarios. La alimentación, uno de ellos fundamental. Entonces, la apuesta por las economías campesinas. Entonces, economías otras que serían aquellas que no se mueven en base a la lógica del lucro y de la acumulación, sino en base a la lógica del bien común. Y las que están funcionando a día de hoy, yo diría que son la economía campesina, lo llamo así, pero si queréis lo llamamos agroecología o experiencias de soberanía alimentaria, sabiendo que ahí también los límites son como difusos. Pero bueno, toda esta apuesta, la apuesta también por la economía social solidaria transformadora, creo que es otra de las grandes, que está a día de hoy intentando hacerse cargo de los trabajos socialmente solidarios desde otras lógicas, pero que necesita que la alimentemos, porque con los recursos que tiene no da más de sí. Por poner un ejemplo, las cooperativas de trabajadoras de hogar, que a veces montan cooperativas de cuidados, se enfrentan a un problema enorme que es que la gente quiere pagar 2 duros por los cuidados. Entonces, es que las cooperativas mueren, no pueden salir adelante o no pueden pagar la seguridad social y se tienen que acoger al régimen especial de empleo de hogar de las trabajadoras. Entonces, poder poner recursos públicos para pagar la seguridad social de este tipo de cooperativas, o sea, me refiero a ese tipo de cosas, ¿eh? Entonces, economía social solidaria transformadora, lo cual nos obliga al debate de a qué estamos llamando economía social. Y sé que esto, en un contexto donde Mondragón y compañía están cerca, es un elemento fundamental. Yo creo que aquí podríamos poner criterios, por ejemplo, que tienen que ver con la escala, para decir, es que si traspasas determinada escala ya no es economía social, porque ya ha traspasado la escala de lo que puede ser democracia popular, de lo que puede ser construir una lógica de apoyo mutuo. Entonces, por ejemplo, a mi juicio sería incompatible la idea de economía social con la idea de internacionalización de la economía social, o sea, porque la economía social está arraigada al territorio y si está internacionalizada ya es otra cosa. Entonces, economía social solidaria transformadora, que es distinto a economía social, ¿eh? Y las economías populares, que cada vez van a surgir más en un contexto donde la vida cada vez está más difícil, cada vez va a haber más, por decirlo de alguna manera, experiencias en los márgenes que la gente pone en marcha para sobrevivir. Entonces, ¿cómo logramos que esas experiencias que se multiplican, la idea de economía popular viene más de América Latina, que se mueve, digamos, en los ámbitos de la formalidad e informalidad, ahí en esos grises, estas formas de sacar la vida adelante como se pueda, cómo logramos llenarlas de una perspectiva, por decirlo de alguna manera, de bien común y que no se permeen de esas lógicas de acumulación con las que queremos romper. Entonces, estas economías otras que están ya y que van a proliferar, ¿cómo las alimentamos? Y por último, en nuestra idea de cómo hacernos colectivamente responsables de la vida, la idea de las familias de elección en red. ¿Con esto a qué me refiero? Me refiero a que la familia la tenemos que poner en cuestión, porque a día de hoy los hogares son el desagüe del sistema, por decirlo de alguna manera. Todo lo que no se quiere ver en colectivo se mete dentro de las 4 paredes de una casa, que es lo que se hizo en la pandemia. Entonces, frente a esta idea de ahí lo metemos y esto se ahoga y se pudre dentro, recayendo sobre los hombros de las mujeres, esto hay que debatirlo y hay que reconstruir de manera muy profunda lo que está sucediendo en el interior de las casas. Por decirlo de alguna manera, hay que abrir las puertas de las casas. Entonces, a ver si logro explicarme. No se trata de que dentro de las casas no tengamos que hacer nada, si tenemos que hacer un montón de cosas. De hecho, probablemente tengamos que hacer más de lo que últimamente estamos queriendo hacer en una tendencia a cuanto más podamos sacar fuera y entonces menos cocino y más compro fuera o menos cuido aquí y más lo mando fuera. Frente a esa cosa, la idea de es que hay muchos elementos de responsabilidad sobre nuestra vida concreta que tenemos que asumir cada quien, pero en un reparto radicalmente desigual a como lo hacemos a día de hoy. Porque a día de hoy los trabajos, cuanto
más invisibles más los hace quien menos capacidad de elección tiene. Entonces, los trabajos de sostenimiento cotidiano de la vida que se tienen que hacer en lo cotidiano, hay que redistribuirlos de otra manera. Hay que organizar unas redes de convivencia que no se basen en la ética reaccionaria del cuidado de la familia de sangre tradicional y que no estén encerradas entre cuatro paredes, en hogares que son como una especie de castillo-fortaleza, sino abrir las redes de las casas y, como, por decirlo de alguna manera, ponernos en red cotidiana, unos hogares, unas familias de elección con otras. Entonces, no es que en nuestro horizonte futuro, y esto es un debate dentro del feminismo, ¿qué coño hacemos con la familia? Entonces, no es que en nuestro horizonte futuro, por decirlo de alguna manera, que no sé si se entiende, cuando hablamos de construir responsabilidad colectiva, por ejemplo, sobre el cuidado de menores, no se trata de decir que a los niños no los vayamos a cuidar nunca y que los cuide la escuela o que los cuide quien sea o a la gente mayor. Se trata de decir que hay unas cosas que se tienen que hacer desde lo público comunitario, por ejemplo, pero que hay otras que seguiremos teniendo que hacer en casa. Pero la cuestión es en qué casas y quién las hace dentro de las casas. Entonces, la apuesta por organizarnos de una manera radicalmente distinta en lo cotidiano. Ese sería el primer nivel de organización socioeconómica. Entonces, con todo esto lo que estoy diciendo es, necesitamos reconstruir la matriz socioeconómica con lo que le quitemos al capital, para hacerlo circular en circuitos más cercanos, para sacar adelante eso lo que llamemos buen convivir, que no es lo que llamamos hoy bienestar, y lo vamos a hacer en red, desde lo público comunitario, desde las economías otras y desde familias de elección en red. ¿Cómo conseguimos hacer ese tejido de un sistema socioeconómico otro que además decrezca para caber en este planeta? Y en este último elemento, y ya con esto termino, la idea de necesitamos recampesinizar, o sea lo que sea que planteemos, tiene que ser bajo una idea de recampesinización. Y yo aquí me atrevo y meteré la pata hasta el fondo porque insisto que mi mirada es absolutamente urbanocéntrica. En primer lugar, creo que hay que frenar la oleada de megaproyectos en la que estamos ahora insertas, como la forma de la transición verde y digital para resolver todo siguiendo todo igual, digamos. Pero creo que sobre todo hay que cuestionar el modelo de crecimiento urbano como algo inevitable y bueno per se. Entonces, que las ciudades que están, ya están. Entonces, a ver, ¿qué hacemos con las ciudades que ya están? Pero, desde luego, poner un freno al crecimiento urbano. O sea, en vez de pensar que la idea de progreso y desarrollo sigue siendo un proceso de concentración en lo urbano, revertir por completo y abrir la pregunta de cómo podemos hacer un poco, por decirlo de alguna manera, menos ciudades las ciudades que tenemos hoy. ¿Cómo meter campo en las ciudades que tenemos hoy? ¿Qué implica eso? Implica llenarlo más de espacios verdes, implica organizar las ciudades por barrios, que tienen otra capacidad también de movilizarse en lo más cercano, desde la idea de decrecimiento de escala también que decía, implica intentar llevar planteamientos de la soberanía alimentaria también a la ciudad. ¿Qué implica? ¿Cómo podemos hacer eso de meter el campo en la ciudad? Entonces, cuando hablo de recampesinizar, no me refiero tanto a que la gente nos vayamos de las ciudades e invadamos lo rural, sino como que quienes habitamos las ciudades seamos conscientes, como había un colectivo en Madrid que decía lo de bajo el asfalto está la huerta, entonces que seamos conscientes de que bajo el asfalto siempre hay tierra, de que ahora mismo vivimos en base a esa tierra que explotamos y no queremos ver, y cómo podemos verla de manera más cotidiana y que la tierra llene un poquito las aceras, por las calles ahora mismo, ¿no? Y de alguna manera esto implica sobre todo una transformación muy profunda en nuestra manera de entender en el mundo y una reconexión de lo que somos con el animal que somos, por decirlo de alguna manera, con el bicho que somos. O sea, entender que somos porque vivimos en una tierra viva. Y eso creo que quienes vivimos en la ciudad lo tenemos muy olvidado. O sea, queremos vivir igual en diciembre que en julio, que nos tiene que dar igual que sea a las 11 de la noche que las 2 del mediodía en términos de luz, en términos de calor. Entonces, que tenemos que romper por completo esa tendencia que tenemos a ocultar, que somos bicho, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo incluiría esto dentro de la idea de recampesinizarnos. Y creo que sin esta reconexión con el territorio que somos, con la tierra que somos, no va a haber manera de afrontar este momento de profundísima crisis socioeconómica, ¿no? Entonces, de alguna manera, desde este llamamiento, desde esta idea de que tenemos que reconectar con el territorio, ¿cómo logramos ir haciendo esas transformaciones estructurales que vayan reorganizando en simple, o sea, en términos más, yo que sé, más propios del sistema de hoy, sería cómo reorganizamos nuestra matriz productiva? Entonces diríamos, de la matriz productiva insostenible que tenemos hoy,
cómo transitamos hacia una matriz reproductiva arraigada al territorio y diversa, porque va a ser diversa, o sea, no hay una solución única, se va a componer de múltiples soluciones. Entonces, cuando te dicen, pero entonces, en vez del mercado, ¿qué? Pues en vez del mercado, ¿qué? Son qués múltiples, pero qués que van a estar arraigados necesariamente y que pasan sí o sí o sí, no solo por un cambio en las estructuras, sino por un profundo cambio en nuestra forma de entendernos en el mundo, que va a ser distinto según el lugar que ocupemos cada quien en este mundo. Y no es lo mismo el urbano que el rural, no es el mismo el de quienes nos leemos como, o se nos ha leído como mujeres que el de quienes se les ha leído como hombres, no es lo mismo el de la gente blanca que el de la racializada. Entonces, desde el sitio que ocupemos cada quien, cómo nos reconstruimos, pero no cada quien en su casita y en su terapia, sino colectivamente. Entonces, bueno, yo aquí lo dejaría, perdonad, me he enrollado mucho, no sé si se ha entendido algo, pero bueno, con ganas de escucharos. Qué ricasco. Bueno, arna sartu. Gauza asko azaldu dira. Bueno, nik hemen notak hartzen eta notak hartzen eta notak hartzen, nik abantaian nuen, zeuen aldian, zuek ez daukazue mairik nik bai. Ez dakit, ondo iruditzen baldin bazaizue, ez dakit, behar bada ez dago galderarik, edo bai, libre sentitu mesedez galdetzeko, edo ez dakit, buruan edo bihotzean gelditu zaizuen hori konpartitu nahi baldin badezue. Beti ausarten bat behar da. La claridad en las ideas, en el camino que podríamos visualizar. A mí me gustaría decir que me parece indispensable también en este camino, porque me estoy topando con esto cada minuto, necesitamos entender muchísimas cosas de esto que acabas de decir sobre que somos animales, ¿no? Necesitamos entender el ciclo del fósforo y el nitrógeno, necesitamos entender un montón de cosas que son indispensables para la vida, ¿no? O sea, casi que ponernos a estudiar todos y a ver de qué va esto y nos podrá ser como más claro entender pues de todo lo que nos has hablado, ¿no? Entender de nuestro mundo, el mundo complejísimo que habitamos, que no entendemos, pero luego el mundo real, que es la naturaleza, ¿no? Que como sabemos, pues estamos en una crisis, en un desorden climático, en un desorden biodiverso, en una matanza de animales, bichos, y, ¿no? Que alguien decía ahí que utilizamos mal las palabras, ¿no? Decimos, perdemos biodiversidad, pero estamos matando, no estamos perdiendo insectos, los estamos matando con todos los químicos que echamos. También cambio climático. Está mal la palabra porque dice como que cambia el clima y ya está. No sabemos lo que va a pasar, es una incertidumbre grande, ¿no? Entonces me parece indispensable ponernos todos a estudiar e intentar entender de verdad estas cosas, ¿no? Esto lo escuché del presidente uruguayo, que se me ha olvidado ahora mismo, pero es buenísimo, ¿no? El móvil no tiene la culpa, che, ¿no? Que tenés una universidad ahí, ¿no? Es verdad, ¿no? Es súper útil puedes encontrar todo lo que quieras, todas las universidades de todas partes tienen grabadas muchas charlas, muchas cosas que nos pueden hacer entender más claramente todos las profundidades de muchas cosas, ¿no? Eso que decías de no hacer, centrarnos en una cosa, ¿no? Esta idea de el que mucho aprieta, poco abarca, pues al revés. Hay que aprender a poquito de muchas cosas, ¿no? No sé, pues tenía ganas de decir eso. Eskerrik asko. Yo preferiría callarme un rato, o sea, más bien de escuchar otras opiniones o... La palabra, bueno, vimos una revolución
revoluzioa edo, hori esan duzu hor hasieran, ez, baina planteatzen duzu guztia. Nire ikuspuntutik pixka bada revoluzio bat. Teoria horrelako aldaketa revoluzionario batzuk, eta baiet, edo hartzen dira beste bide batzuk, edo euskal hona baiatzen dira, baina bai, hitzoietan ezagutu da, planteatzen duzuna, bada. Eta zuk nola ikusten duzu planteatzen dudana? Ondo, baina, baina behar bada baita inau, igual ilusin hori galdera idoz. Revoluzionari zat neukan burua nire bizitza ganean, baina besten, oiten da zerbait edo kapitala doia, baina niko eskorra naiz. Nik konpartitzen dut esan duzuna, ados nago, eta baina hain ambiziosoa da, geratzen naizela pixkat okituta bezala. Eta gainera, ohituta gare sistemari kritika egitera, sistema, zer da hori mundago zein da. Eta zure planteamentua, hori da antisistema, baina eskatzen du baita, ulertzen dudan moduan, konpromiso individual horria. Gure bizimoduarekin, gure lehentasunekin, gure individualismoarekin eta guzti hori, ez? Hortaz, hain zaila ikusten dut, zeren gainera, uste dut, egoera oso larria dela, baina aldi berean, gauzen norabidea kontrakoa da. Hau da, lehen etorkinak ipatu duzu, horren kontrako interes eta praktika handia gare, akumulazioa guztian, eta hor eskumako idea gero eta indartuagoa daude, guretan, Europan, eta abar, gerrak, eta abar, orduan, zu planteatzen duzun eszenario hori, nola? Erantzunik ez dakazula, nola, ez? Baina fiskat desmoralizatuta bezala geratzen da, eta nahiz eta zure aurkita ados nago, baina tarea hain handia da, indarrak hain txikia, Bai? Es que justo habría querido lo contrario, en el sentido de un poquito lo que decía la primera compañera, de aprender poquito muchas cosas. O sea, creo que absolutamente nada de lo que he mencionado es algo que no esté ya en marcha. O sea, se están haciendo ya cosas en todos los ámbitos que he intentado poner juntos, creo, O sea, de soberanía alimentaria, de economía social solidaria, de construir otras familias, de apostar por lo público comunitario, de ponerle límites al capital. O sea, creo que a veces lo que nos falta es ver el sentido común de todo eso. Y entonces, puede sonar muy grande, pero es que lo que ya se está haciendo tiene un sentido, o sea, si lo ponemos juntos, es que es muy gordo. El problema es que a veces no vemos como no sé cómo decir, y sí creo que es revolucionario, o sea, en el sentido de que es poner patas arriba el sistema, pero no es revolución en el sentido como si tuviéramos una alternativa a no hacer la revolución, es que el mundo está, había una compañera hace años, yo he vivido en Madrid, o sea, lo digo más desde ahí, pero que decía, si el problema es que la revolución está en marcha, el problema es que la está haciendo el PP, pues algo así, o sea, es que la revolución está en marcha, el problema es que la está haciendo el capitalismo verde digital, verde militar digital, que tú has mencionado la guerra, que sería el elemento que nos faltaba de mencionar. Entonces, tenemos un capitalismo, y yo diría que estamos pasando a otra fase del capitalismo a día de hoy, Entonces, el capitalismo está en revolución, la cuestión es cómo hacerla nosotras.
poniendo en común todas las cosas que ya están, porque es que ya hay un montón. No sé. Aipatu da, bueno, ez dakit, iraultza, nekea iraultzaren aurrian, edo indar falta, edo gehiegi, eta behin eta berriz etorri zait, behin Eider Rodriguezi entzun nion zera bat, ez ziren bere hitzak, italiar batenak baizik, eta azken boladan behin baino gehiagotan tokatu zaiten zutea, eta da lehenago irudikatzen dugula munduaren bukaera, kapitalismoaren bukaera baino. Eta gauza asko dauzkagu, ez? Nik hemen bat egiten dut zurekin, Amaia, elementu txiki asko dauzkagu gure inguruan, eta txikiak izateak ez du esan nahi botererik ez dakatenik. Eta nik uste, gauza asko azpimarratuko nituzke, baina behin eta berriz, azaldu dezun hortan, zetorkidan ze garrantzitsua dan berriro, eta hau lotuta dago zuk esan dezun hitz batekin, individualismoarekin, nola ikasi behar dugun berriz ere elkarrekin bizitzen. Eta bizitzen ez bakarrizketa alternoetan, baizik eta elkarri entzunez eta elkarrekin eraikitzen. Eta bueltan, zure zera hitzaldiaren momentu askotan, etorri naiz Antzuolara eta aipatu duzu pertsona nagusien zaintza lana eta nola hori ere externalizatu den. Eta etorri naiz Torresoroara. Eta aurrera eta atzera dabil Eulen. Eta ziur daudela zerbitzu gehiago Antzuolan, eta berdin, jartzen dut Antzuola hemen gaudelako, ez da, ez ulertu geizki, berdin zait Lazkaora junalgea, edo Aranora, ez dakit, berdin zait, baina nola gure komunitateetan zer onartu dugun privatizazio hauek, edo sasi privatizazio hauek. Eta behar bada, atzo Meaka Irimo Herri Plataformaren bileran, hizketa gaietako bat izan, atera zanez, nola, eta hau zuetako gehienok gogoratuko ezue, lehen etxepeak, atariak, nola antolatzen ziren. Txandaka, zein da lehendakari, zein ez dakiz zer, eta aste honetan nik daukat garbiketaren ardura, eta datorren astean honi tokatu zaio, baina ez datorki ongi, eta orduan txanda aldatuko deu, baina hori ere kendu indeu, eta nik uste atarietan behar bada falta zaigula elkarrekin egotia, eta iraultza hau martxan jartzeko elkarrekin jarri behar deu. Elkarrekin jarri behar deu, eta honekin lotuta dago ere Meaka Irimo Herri Plataformatik antolatzen ditugun hauek, ez da? Sortzea elkarrekin pentsatzeko eta konpartitzeko eta espazio hauek, ez da? Interesantea initu zait ere, aktuatu zean. Dolor edo minan inguruan izan dozuna, eta gero animaltasunaren inguruan izan ere, edo hiriak eta hirietako jendean nola igual animali horretatik urruti dagoen horretan, ez? Uste dut gertatu dena ere, eta gero aipatu duzu mistifismoa. Uste dute hori dena ere badagoela zerbait horretatik urrutu garena. Eta kapitalismoaren interesa ere pertsona produktiboa izatera eta ez espirituala. Espiritualtasun horretan eta interesatzen. Zuan dago zerbait ere edo eskuela kapitalismoa sartu moduan itxekoa eta ez izatekoa eta izakia ez izate horretan ere dago mina. Zotorre dago lan altuta hori bat egin. Eta
Ez egiteki bakarrik. Kolas hori prozesu bat da. Lehenengo, askotan pentsatzen du une bat, eta hor, bi erroetzi dauna ez. Hori, alde batetik, prozesu bat da. Baina garbi dauna, kaltia gauzi egiten dira. Eta nik uste dut, kalte horri erantzuteko, era bakar bat dagoela. Eta da, komunitatea. Eta, diai, horreko dago kaltiak, baina ez banakakoak, baizik eta orokortasun baten. Eta orokortasun horrei, poliki-poliki, heltzen gumikoa kolektiboki. Eta nik hori zertuko. Komunitatea gatzen dian helduiko hau, etortzea hako narazue. Porque bakarrik heltzen guek ez dizen. Alderdi hortatik, nik animatzen dutena, komunitatean antolatu eta gauza honetan egin pentsatu eta poliki-poliki, takien, erantzuna dut. Komunitatea da eskala txikia gaitatu dugu. Komunitate funtzional bat zenbat jende bizi da. Oso relatiboa da eta oso baino elkarreragin bat egongo da, komunitate guztien artean, baina unitate bat zer da? Bueno, por añadir algún, creo que os habéis comentado varios elementos que creo que tienen mucha relación, desde esa individualización a lo de la... O sea, totalmente de acuerdo que frente al colapso la única forma es comunidad. Una comunidad que yo creo que no tiene por qué entrar en ruptura con las instituciones entendidas de otra manera. O sea, que lo que necesitamos es una... Yo no me he metido nada en la reconstrucción de las estructuras políticas, por decirlo de alguna forma, pero que igual que diría claramente que el estado del bienestar no puede ser nuestro horizonte, porque es la manera de